Indignación, malestar y repudio generó la disculpa pública ofrecida por el ministro de Defensa, Giancarlos Loffredo, a las familias de los 4 niños desaparecidos de manera forzada en Guayaquil. En cadena nacional, Loffredo se negó a reconocer el caso como una desaparición forzada y amenazó a la jueza Tanya Loor, quien concedió un habeas corpus a las familias de los niños desaparecidos. La amenaza formulada por el ministro Loffredo viola los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que rigen a la función judicial. Además, constituye una injerencia ilegítima del Ejecutivo en la administración de justicia. Estas declaraciones contravienen la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 168, establece que la administración de justicia debe cumplir los siguientes principios. Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con la ley. Y la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Al parecer la ley está ahí, pero no hay quien la cumpla y menos quien la haga respetar. Ecuador vive sus días más oscuros y debe despertar. Muy buenas con todos, compañeros, empecemos con esta información. Pedro Donoso, abogado, consultor político y director ejecutivo de ICARE, consideró que la estrategia del presidente Noboa es de instaurar el miedo en los órganos de control, porque al violar la ley sin temor a repercusiones, da un mensaje de que él sabe algo para tenerlos en sus manos. Donoso indicó que Noboa es consciente de que tiene el control y sabe cómo funciona la estructura pública, por lo cual entiende los trucos y resquicios que deja el andamiaje público. ¿Qué sabe Noboa? ¿Qué le permite violar la ley y no le quita el sueño futuro? No hay nadie que instaure un proceso judicial para detenerlo, manifestó. Agregó que encuestadoras como Sedatos confunden al electorado, ubicando en alza las métricas que corresponderían a actores políticos afín. Sin embargo, el abogado también citó una encuesta de Sedatos de diciembre de 2024, donde se demuestra que más del 60% de las personas respondió que está indecisa en su voto. Por tanto, aún existen 16 candidatos que podrían entrar a segunda vuelta luego del debate. Daniel Noboa y Luisa González no necesariamente pueden estar en segunda vuelta. Puede haber sorpresas, remarcó. En otra información, Jorge Paladines, jurista y criminólogo, advirtió que a partir de la declaratoria del conflicto armado interno del 9 de enero del 2024, el gobierno de Noboa adecuó cada acción de las Fuerzas Armadas y Policía al marco legal del Estatuto de Roma. Esto quiere decir que la desaparición forzada y muerte de los 4 niños de las Malvinas podría configurarse en un crimen de guerra establecido por este estatuto, delito que no prescribe en el tiempo y que puede ser juzgado en cortes internacionales. Para el abogado, el principal responsable es la persona que firmó el decreto, es decir, Daniel Noboa, y a partir de ahí se tendría que investigar si hubo o no cadenas de mando. No van a poder dormir nunca los involucrados porque no hay plazos ni fechas para ser procesados. Pueden ser imputados en cualquier momento, enfatizó. Paladines sostuvo que las responsabilidades son individualizadas e implicará una reparación material e inmaterial, así como medidas de no repetición. Por eso hay una reacción del Estado porque se trata de desvirtuar la figura legal, concluyó. Violencia y la crueldad de Daniel Noboa tiene que ver con su miedo. ¿Cuántas veces le he dicho que lo que está haciendo Noboa es simplemente porque tiene miedo, porque es un cobarde, porque es una persona cruel, pero porque se siente desvalido, porque no tiene ninguna otra función en el mundo que haberle gastado el dinero a su padre y a su abuelo? No tiene otra función en el mundo que violentar a los demás, porque sin eso no es nadie. No tiene otra función en el mundo el candidato presidente dictador que tener a su alrededor un montón de personas con mucho miedo, además, que le rinden pleitesía, porque sin eso no es nadie. No tiene nada más Daniel Noboa que mandar a estos asambleístas camiseteros a que repartan comida, porque sin eso no es nadie. No tiene nada más que hacer que seguir violentando a las mujeres de su gobierno y a cualquier otra que se le presente adelante, porque tiene miedo, porque tiene complejo, porque le tiene miedo a las mujeres que alzan la voz, porque le tiene miedo a todo aquel que va en su contra, que le reclama, que le critica, que le interpela. Ese es Daniel Noboa, un tipo que lo único que tiene es miedo. Su única característica, la principal, es la cobardía. Cuando nos demos cuenta que lo único que hace es por miedo y por cobardía,
día van a ver que esta crueldad es la misma crueldad que puede tener un hámster dentro de una jaula. Ninguna, absolutamente ninguna. Nosotros como ciudadanos no tenemos que temerle a un tipo tan cruel como Daniel Noboa, porque él tiene miedo de nosotros. Él le tiene miedo al pueblo. Tanto así, tiene que cerrar Carondelet y tiene que poner a sus guardaespaldas, las Fuerzas Armadas, para protegerlos. Tanto así que tiene que enviar a su ministro de Defensa a pedir unas paupérrimas disculpas a los familiares de nuestros niños de Guayaquil, pero mientras tanto seguir amenazando a la justicia porque tiene miedo de las organizaciones de derechos humanos, tiene miedo de periodistas como esta. Por eso las tiene que deportar pensando que me iban a silenciar. Por eso tiene miedo del periodismo, el que le dice las cosas, no del periodismo tibio y pautado. Ese los controla, pero tiene miedo de las mujeres que hablan, las mujeres que le cantan y le dicen las cosas como son. Y le tiene miedo al pueblo, señores. Dense cuenta de eso. Por eso planea hacer un fraude, por eso tiene a las Fuerzas Armadas, por eso tiene a la policía, porque es lo único que tiene. Tiene que rodearse de compañía, tiene que rodearse de seguridad por su cobardía. Porque cuando es realmente de tener los huevos, se esconde en un cuarto de Carondelet y llama a su madre. No se puede seguir jugando con la inteligencia de la ciudadanía. Es imposible sostener una mentira o una manipulación de las leyes y la Constitución. Si cuando les conviene se acogen a las normas y cuando no, hacen a su modo lo que les venga en gana. Por ejemplo, el ministro de Defensa acoge una decisión judicial y al mismo tiempo amenaza con perseguir a la jueza que determina una sanción, mientras que la ministra de Trabajo no se hace cargo de una decisión de una subalterna que sanciona a la vicepresidenta y luego insiste que hace lo que supuestamente le manda la ley. Y ahora el candidato presidente se acoge a licencia para hacer campaña cuando sus voceros y él mismo decían que no hace falta, y encima más, ahora sí le delega a su funcionaria el cargo de presidenta, cuando constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta elegida en las urnas. Todo esto se reduce una vez más a un absurdo insostenible. Daniel Noboa no quiere por nada del mundo a Verónica Abad en su puesto, aunque la Constitución le obligue, y siendo un asunto personal, acomoda todo el andamiaje legal e institucional a ese capricho particular. ¿Cuál es el temor de dejar a Abad en la presidencia en calidad de encargada si apenas son 3 semanas y pico de campaña? ¿No hay posibilidad de un acuerdo racional? Todo indica que no, pero por eso tenemos que pagar todos los ecuatorianas y ecuatorianas que respeten nuestras leyes en frente nuestra. Ahora bien, hay 2 dudas. La primera, Noboa hará campaña por horas y en esas horas tendremos el espectáculo millonario e inmediatamente después volverá a Carondelet para que hagan otro tipo de campaña como la que hizo, mencionando que no fue campaña. Y la segunda, la supuesta presidenta encargada, ¿qué hará en 3 días? ¿Podría cambiar algo, mejorar algo, entender algo de todo aquello que la ciudadanía está demandando? ¿Podrá pedir la renuncia de esos ministros como el de Defensa y el de la Gasca, que ya son insostenibles por todas las barbaridades que dicen y hacen? Nada de esto ocurrirá, se hará lo que decida la voluntad del candidato presidente, y lo peor es que no sabemos hasta cuándo.